día de hoy, con relación a lo que es el curso, o más bien la plática del día de hoy, la charla, tiene mucho que ver con los principios de la medicina, no solamente cuántica, sino también los principios cabalísticos. Está muy de moda que la gente se pone pulseras como protección o algún tipo de elemento como protección, y a veces, desafortunadamente, se lo ponen solamente por moda, ¿no? Porque alguien se los comentó que eso les ayuda, o porque tiene alguna simbología, o porque alguien se los regaló específicamente, pero desconoce la mayoría de la gente que hay detrás de este tipo de, pues sí, de actos o de decisiones de ponerse una pulsera, un collar, un dije, un amuleto, etcétera. Todo al final de cuentas, como ya lo hemos visto, todo tiene que ver con la energía, todo tiene que ver con vibraciones, y bueno, precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, Dani, ¿empezamos? Tú dime, tú Sí, márcame doctor, la pauta. adelante. Ahorita Sí, todavía no hay preguntas. Todos, buenas noches, buenas perfecto, noches. Buenas noches a todos. perfecto. Excelente, bueno, vamos a hablar específicamente entonces de lo que conocemos como el mal de ojo. Creo que todos hemos escuchado ese término, pero hoy lo vamos a entender exactamente a qué nos referimos con el mal de ojo, ¿sale? Bueno, más o menos pues ya conoces mi dinámica, Dani, a lo Sí, mejor doctor. algunos de los asistentes no, pero bueno, es que ya sabes cómo trabajo yo, Claro que discúlpame, sí, ¿no? doctor. Ok, gracias, Dani. Y bueno, vamos a comenzar. Mal de ojo. Una persona que posee mal de ojo lleva consigo el ojo de la fuerza negativa destructora. Por lo tanto, tal persona es llamada destructora del mundo. La gente debe estar alerta contra tal persona y no acercársele para evitar ser heridos por ella. El SOAR. ¿Tiene apagado su micro, doctor? Sí, sí, ya, espera, me estoy calentando, Dani. Está Ok, bueno. sí, bueno, hablábamos de este tipo de energías, cuando son energías patógenas. Normalmente el nombre que se le atribuye es como mal de ojo. Esta energía que se transmite de una forma, con una intención, puede ser tan peligrosa que libros sagrados como la Biblia, como el Zohar, como el libro del Talmud y otros libros hablan sobre este evento y cómo debemos incluso protegernos o qué debemos hacer para cuidarnos de este tipo de cosas. De verdad, este tema es bien extenso. Si alguien tiene dudas conforme vayamos avanzando respecto al tema que estemos viendo, por favor, con toda confianza, hagan la pregunta porque sí es muy extenso y a la primera no siempre es tan fácil de entender. Entonces, continuamos, Dani, por favor. Sí, doctor. Una reseña sobre el mal del ojo. El concepto del mal del ojo data de miles de años atrás. El mal de ojo se menciona en la Biblia y es un fenómeno reconocido por musulmanes, judíos y cristianos. Los gigantes de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, igualmente hablaron de él. Moisés escribió sobre él, y reyes, reinas y presidentes idearon estrategias para proteger a sus naciones contra este mal. De hecho, el maquillaje para ojos se originó en la India como una herramienta para salvaguardar a las personas de la corriente visual negativa causada por el mal del ojo. Bien, comentábamos que este tema es tan antiguo que incluso desde Babilonia ya se utilizaba, los egipcios ya lo utilizaban, Sócrates, Platón, etcétera, Aristóteles, todos estos grandes filósofos conocían de ello, ¿no? Entonces, este tema del mal de ojo no es de verdad nada nuevo. Se ha mantenido como que oculto y se ha manejado desde un punto de vista más que espiritual, esotérico. Y por lo mismo es que muchas personas, por ligarlo directamente con las costumbres esotéricas, rechazan automáticamente este tipo de actos, ¿no? De lo que es el mal de ojo. Pero bueno, continuemos y sigamos platicando, porque miren, al final de cuentas el mal de ojo ha tenido tanta popularidad a través de la historia que obviamente hay muchísimos amuletos, hay muchísimos sacrilegios, hay muchísimos métodos donde la gente ha intentado protegerse de ello, ¿no?
Actualmente muchas personas, repito, utilizan todo este tipo de objetos con la finalidad de por lo menos protegerse, ¿no? Sin embargo, repito, lo importante aquí es entender qué hay detrás de todo esto. Continuamos, Dani, por favor. Específicamente, el mal de ojo es el nombre en clave de la envidia, aquella que despierta sentimientos de ira y resentimiento en tantas personas cuando éstas son comparadas con el éxito o la buena fortuna de otra persona. Esto puede suceder tanto consciente como subconscientemente. Puede que no te percates de ello, pero los ojos y las miradas envidiosas tienen un efecto tangible en tu vida y en tu bienestar. Pueden impedirte que logres desarrollar todo tu potencial en cada área de tu vida. Bien, miren, literalmente el mal de ojo no es otra cosa más que la envidia que todos podemos generar. La envidia es una emoción negativa. Esta emoción negativa, obviamente por su mismo nombre, por su mismo efecto, pues va a tener efectos negativos. Recuerden que para el cosmos no hay ni bueno ni malo, solamente hay positivo y negativo, porque todo al final de cuentas es frecuencia, todo es vibración. Bueno, cuando nosotros emitimos este tipo de emociones, obviamente vamos a generar también sentimientos como los de ira, como los que de alguna manera, no solamente la envidia, sino el enojo, la frustración, el coraje y a veces hasta la culpa por haberlo generado. Pero a grandes rasgos, en resumidas cuentas, cuando hablamos de lo que es el mal de ojo, vamos a comprenderlo como la emoción negativa de la envidia. Continuamos, Dani, por favor. Probablemente has notado que el rasgo más común y más peligroso es la envidia. Cada vez que reaccionas con este rasgo, creas una cortina que te separa de la luz del espíritu. Además, la envidia tiene un efecto colateral y uno que es excepcionalmente desagradable. No solo creas una cortina, sino que también creas un resquicio, una abertura para ser objeto de las miradas celosas y envidiosas que a menudo surgen de tus enemigos y aún de tus amigos. Bien, miren, cuando nosotros generamos esta emoción, cuando sentimos envidia, obviamente esto abre un resquicio. Un resquicio es una apertura, es una división, es pues sí, es una fractura, por decirlo así, donde aunque lo subsanáramos, nunca va a haber la sanación completa, nunca va a quedar como quisiéramos que sanara desde un principio. Entonces, la realidad es que la envidia hace todo este tipo de situaciones. Entonces, la envidia puede generar tanto daño como incluso lo hace la brujería. Vamos a entender un poquito más el tema, por favor. Si las miradas pudieran matar, una mirada glacial, una mirada asesina, una mirada siniestra. Al escuchar este término por primera vez, muchas personas reaccionan ante él como si fuera algo de la Edad Media, la edad del oscurantismo, como la brujería o la hechicería. De hecho, el concepto del mal de ojo hace referencia a una poderosa energía negativa que circula constantemente en la vida diaria. Por favor, Dani. Probablemente has notado que el rasgo más común y más peligroso es la envidia. Cada vez que reaccionas con este rasgo, creas una cortina que te separa de la luz. Pero la envidia tiene un efecto colateral y uno que es excepcionalmente desagradable. No solo creas una cortina, sino que también creas un resquicio, una abertura para ser objeto de las miradas celosas y envidiosas que a menudo surgen de tus enemigos y aún de tus amigos. Bien. Esto obviamente lo vemos cotidianamente. Muchas personas, de verdad, muchísimas personas viven esto día a día. La mayoría de nosotros, de una u otra forma, estamos expuestos a este tipo de energía, de emoción, que una persona puede llegar a generar por lo que nosotros podamos incluso estar viviendo o lo que podamos estar de alguna manera reflejando, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que también nosotros hemos generado envidia. O sea, la envidia es una característica
muy propia del ser humano y de algunas otras especies. Sin embargo, esto no quiere decir que el mal de ojo no tenga consecuencias adversas. De hecho, la envidia o el mal de ojo es tan peligrosa que incluso pudiera llegar a matar a una persona, sin que nosotros supiéramos o estemos conscientes de este hecho. Entonces, eso es interesante y es importante concientizarlo, porque de verdad la envidia no solamente es una emoción muy a la ligera, es una emoción que tiene muchísimo poder, tiene una vibración, aunque es muy densa, es muy fuerte, que puede generar o causar un efecto inmediato incluso sobre la persona que lo recibe. ¿Podemos continuar, Dani, por favor? Claro que sí, doctor. Hay un comentario en el chat. Sí. Dice Carmen, totalmente de acuerdo. Alguna vez escuché que así como lo bello llama la atención y provoca envidia, así mismo lo opuesto. Es decir, que también se puede hacer mal de ojo, por ejemplo, a alguna persona feíta, ¿es correcto? Pues si le tienen envidia, sí. Entonces, porque dice por ahí ¿cómo dice el dicho? Ahorita me acuerdo, pero sí, sí puede ser que un feito también pueda llegar a tener envidia. Ok. Ahorita me acuerdo del dicho, se me fue la onda. Gracias, Dani. ¿Continuamos entonces? Sí, el mal de ojo se refiere a la corriente visual que fluye desde el ojo de una persona como resultado de una mirada codiciosa o rencorosa que acompaña a las palabras del elogio bien o mal intencionadas. Puede que no te percates de ello, pero los ojos y las miradas envidiosas tienen un efecto tangible en tu vida y en tu bienestar. Pueden impedirte que logres desarrollar todo tu potencial en cada área de tu vida. Bien, miren, más o menos para que se den una idea de cómo incluso las miradas pueden matar, veamos este niño, ¿no? O sea, es una mirada pues bastante fuerte, por las cuales incluso muchos adolescentes, muchos niños, muchos jóvenes, incluso ahora, por la situación en la que se está viviendo actualmente, ya de algunas décadas a la fecha, pero cada vez se complica más, pues obviamente el rencor social, la separación a niveles o estratos económicos y demás, genera este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, cuando un niño o una persona desea o envidia la vida de otras personas que tienen una mejor condición en muchos aspectos, o que esta persona pueda llegar a creer que tiene una mejor condición, bueno, este tipo de miradas son muy comunes, ¿no? Bueno, continuamos, por favor. Los efectos del mal de ojo. La necesidad de hacer frente a las influencias negativas del mal de ojo no debe ser subestimada jamás. No te equivoques. Tu ego saltará diciéndote que es una superstición. Pero cualquier persona que no entienda los efectos del mal de ojo y que no active un escudo protector contra él, finalmente se volverá su víctima. Empezará a experimentar problemas de salud, tales como dolores de espalda, resfríos y gripe, y a tener problemas con su negocio o protagonizará una pelea violenta con una de sus relaciones personales. Miren, la envidia, como comentábamos, eh, al final de cuentas, por su poder, puede llegar a ser que una persona esté en condiciones enfermizas, que tenga problemas económicos, que su familia se empiece a separar, que tenga cansancio crónico, que tenga problemas de salud tan serios como desde un dolor, un resfriado, hasta un cáncer. O sea, así de severo puede ser el mal de ojo, porque al final de cuentas, el mal de ojo no es otra cosa más que una mala intención hacia la persona. Ya me acordé del dicho, dice, la suerte del feo, el bonito la desea. Entonces, a veces hasta eso se envidia, ¿no? La Al persona, revés, mejor la doctor. persona. ¿Mandé? Al revés, ¿no? O como, bueno, es que No, aquí pusieron también, dice, la suerte de la fea, la o la bonita fea. la desea. Ah, Exactamente, sí. exactamente, así es. Entonces, también eso es envidia. O sea, hasta que una persona le vaya bien o que tenga una relación con una persona específica y demás, pues también puede llegar a pasar, ¿no? Y miren, esta siguiente imagen les va a recordar lo poderoso que es este tipo de situaciones. Creo que todos recordamos a este hombre, ¿no?
Entonces, esto fue causado, obviamente, su muerte fue causado y por muchos años fue público el tema de que él fue objeto no solamente de envidia, sino obviamente de trabajos ya más severos, no más serios, pero pues obviamente empieza por este tipo de situaciones. ¿Okay? Continuamos, Dani, por favor. El mal de ojo es un factor que contribuye a estas y a una multitud de dolencias más. De hecho, los más grandes sabios espirituales y autoridades religiosas de la historia atribuyeron una mayoría de muertes al mal de ojo. Y todas esas diminutas corrientes de duda circulando en tu mente en estos momentos existen solamente porque tu ego es un maestro para ocultar a tu mente consciente las verdades espirituales. Palabras como mito, cuento de hadas y falacia nacen todas del ego. De hecho, por eso la mayoría de la gente considera que esto es como que lo menosprecia, ¿no? O como lo minimizan, porque al final de cuentas, pues, hombre, eso no pasa, eso no es cierto, eso no existe. Y obviamente hasta que la persona realmente no lo experimenta, no lo vive, entonces no lo cree. Porque hasta que de veras él empieza o ella empieza a ver los efectos en su vida de un mal deseo, de una mala intención o de la envidia, entonces empiezan a entender que hay vibraciones, que hay frecuencias que también enferman. Así como tenemos también frecuencias y tratamientos que son frecuenciales y que es medicina energética, bueno, tenemos esta parte negativa. Repetimos, para el cosmos no hay ¿cómo decirle? No hay malo, pero simplemente ese efecto negativo también nos va a pegar y va a hacer resonancia con las partes negativas de nuestra vida. Pero vamos a entenderlo un poquito más adelante. Por favor, Daniel. Puedes estar seguro de esto. Los sentimientos negativos se encuentran por todas partes. Puede que no te des cuenta de ello, pero muy a menudo, incluso las personas que tienen sentimientos de envidia no son conscientes de ellos. Sin embargo, eso no hace que esos sentimientos sean menos destructivos. De hecho, la naturaleza disimulada del mal de ojo es uno de sus atributos más peligrosos, no solo para los objetivos de los sentimientos envidiosos, sino también para los individuos en los que surgen esos sentimientos. Bien, digo, al final de cuentas, la realidad es que, como decimos, al principio muchas personas, perdón, ni siquiera se perciben o se dan cuenta que pueden generar una envidia, porque es algo que a veces no se puede ni siquiera programar. O sea, creo que nadie tiene la intención de decir, voy a sentir envidia por esta persona, ¿no? O sea, es algo tan humano, es algo tan natural en nuestra condición humana y de esta espacio-tiempo o dimensión, por decirlo de una forma un poquito más cuántico, el hecho de que nosotros generemos este tipo de emociones, porque de verdad, o sea, no es algo que cualquier persona se despierta como con la intención de decir, pues hoy voy a envidiar a 20 personas, ¿no? O sea, creo que ninguno de nosotros lo hacemos de manera inconsciente, y lo triste de todo esto es que a veces este tipo de sentimientos destructivos también provienen de gente que queremos, o a veces se lo transmitimos a gente que queremos y gente cercana a nosotros. Vamos a ver un poquito más al respecto. En resumen, el mal de ojo es un verdadero peligro contra el cual debes luchar en tu vida diaria. Y las enseñanzas de los grandes cabalistas siempre han enfatizado esto. Inclusive, un verso en una meditación cabalística hace referencia explícita a los peligros que representan los celos y la envidia. Que sea tu voluntad que me salves de un mal de ojo. Doctor, ¿tiene su micro apagado? ¿Está por ahí, doctor? Perdón, no me quejé, discúlpenme. Como comentaba esta diapositiva, al final de cuentas, el mal de ojo sí es un verdadero peligro con el cual debemos nosotros lidiar todos los días. A veces, cuando no estamos conscientes de ello, pues obviamente no hay nada que lidiar, no hay nada que contrarrestar o nada que corregir. Pero conforme vamos creciendo en conciencia y en espiritualidad, al final de cuentas nos vamos dando cuenta de que el generar este tipo de emociones negativas y los efectos que esta contrae,
pues obviamente nos obliga a nosotros a evitar generar este tipo de situaciones. Entonces, en pocas palabras, el mal de ojo, pues es eso, es envidia que puede destruir o enfermar a una persona y llevarla a tener efectos catastróficos en su vida, ¿no? Por eso el cabalista decía que sea tu voluntad que me salves de un mal de ojo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero en base a qué está, o más bien, ¿en qué se basa esta emoción negativa? ¿Por qué nosotros los humanos generamos tan recurrentemente este tipo de emociones? Vamos a analizarlo, por favor. Permítame, Dani, déjame muevo aquí. Perfecto. Por favor, Dani. Jamás, pero jamás puede ser juzgado, a menos que... He aquí una notable y profunda verdad espiritual y ley universal. De acuerdo con la Cábala, tus propias acciones, pecados y comportamiento negativo no pueden regresar para juzgarte. Tus palabras y confesiones jamás podrán infligir castigo sobre ti. La fuerza llamada Dios no puede juzgarte. El cosmos jamás te penalizará. Esta es una ley fundamental espiritual de vida que es sólida como una roca. Esto es verdaderamente increíble, ¿cierto? Y reconfortante también. Entonces, ¿cómo es que atraes tanto juicio a tu vida? Bien, cuando nosotros emitimos este tipo de emociones, de una forma u otra, estamos emitiendo un juicio. O sea, detrás de esta envidia o de esta emoción está el emitir un juicio sobre el por qué esa persona tiene una condición mejor que la mía, o por qué yo no estoy en esa condición, o por qué no estoy disfrutando de cierta condición como la otra persona. O sea, es un juicio tanto para la otra persona como para nosotros mismos. Lo interesante de esto, y esto a veces es un poquito difícil de comprender a la primera, porque nos han condicionado, nos han programado al decirnos que Dios siempre está juzgando, que si no hacemos ciertas cosas, vamos a estar pecando y ese pecado pues obviamente va a traer consecuencias y bueno, va a ser todo un proceso de juicio. Lo interesante es que el cosmos jamás emite un juicio. El juicio lo hacemos nosotros. Dios en sí mismo no emite un juicio, no juzga a nadie. Hay leyes que él estableció, como la ley del karma, por ejemplo, la ley de resonancia, donde simplemente es causa y efecto, donde todo es correspondencia. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que no hay nada que nos juzgue, entonces aquí el que juzga somos literalmente nosotros, entonces ahí estamos ya en un problema, porque al final de cuentas, el que está generando o el que está susceptible a generar ese juicio y esa envidia somos nosotros. ¿Sale? ¿Se va entendiendo hasta aquí esta parte? Bueno, y obviamente, pues, bueno, hay de juicios a juicios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que tiene literalmente este tipo de miradas y donde no solamente hay una envidia, sino hay otro tipo de emociones. Entonces, ahí es donde cuando nosotros estamos juzgando, estamos emitiendo un juicio sobre algo, entonces para nosotros es muy fácil generar ese mal de ojo. ¿Sale? Por favor, Dani. Echar mal de ojo. La Cábala dice que el mundo está organizado estratégicamente para que todas las personas de tu vida, desde tus amigos más cercanos hasta tus conocidos ocasionales, desde tus familiares hasta los extraños con quienes te cruzas en la calle, compartan deficiencias iguales a los tuyos. He aquí cómo sucede esto. Las deficiencias y los rasgos negativos de otros te serán mostrados durante el transcurso de tu vida diaria. En el momento que elijas juzgar a esas personas por esos rasgos o deficiencias, habrás apretado el gatillo contra tu propia persona. Bien, miren, el hecho de que nosotros vivamos en el mismo espacio, en el mismo planeta, en el mismo tiempo, en la misma dimensión, nos habla de características que tenemos como generación. Y como generación y como conciencia colectiva, todos venimos a corregir algo, ¿ok? O sea, no es casualidad el que todos estemos compartiendo incluso este tipo de información, tengamos algo en común, como es el healing, como es el interés por la medicina cuántica, por vivir mejor, por tener mejor calidad de vida. O sea, todos de una u otra forma
tenemos deficiencias que atender. Y esas deficiencias que atender tienen que ver específicamente con algo que también yo tengo. Si yo recibo envidias, es porque también yo las genero, ¿ok? Entonces, yo no puedo reconocer en otros lo que yo no tengo. ¿Me explico? Y por resonancia, yo no puedo recibir en la misma resonancia, no voy a resonar con la persona que emite un juicio y que emite la envidia si yo no lo hago. ¿Hasta aquí se va entendiendo ese punto? Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio es porque nosotros también estamos aquí para corregir este tipo de situaciones. O sea, no somos personas que estemos exentos de culpa. Como diría Jesús, ¿no? El primero el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Bueno, nosotros también, por ende, también venimos a corregir ciertos aspectos. Pero vamos a ver un poquito más para ir entendiendo mejor. Bueno, la leche ya está derramada, así que es importante ir hacia adelante. Dejar a un lado el dolor que has soportado en el pasado y empezar a centrarte en el ahora. Decídete a neutralizar tu envidia, desactivar tus celos y ponerle fin a todos tus actos justificados de condena para que puedas protegerte de tus propias acciones maliciosas y ruines. Pues sí, o sea, si yo estoy consciente de que por resonancia yo también puedo generar y al generar también puedo recibir, entonces eso ya me hace responsable. ¿Se va entendiendo esta parte? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Hay una pregunta en el chat, ¿Sí? doctor. Dice, Sí. no entiendo cómo es que al generar la envidia en otras personas implique que yo sea responsable de eso por resonancia. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo la pregunta? Rubén Martínez. Perfecto, ahorita la contestamos, Rubén, por favor. Bien, dicho de otro modo, tus palabras cuando las digas en contra de otra persona pueden ocasionar que se pronuncie un veredicto de culpabilidad sobre ti. Una vez que echas el mal de ojo sobre otra persona, abres la puerta para que el mal de ojo y las fuerzas o leyes que exigen rendir cuentas caerán sobre ti. Por favor, Daniela, que sigue. Como puedes darte cuenta, depende de ti cuidar de ti mismo. Siempre será así. También sucede a la inversa. Si te abstienes de juzgar a otra persona, jamás podrás ser juzgado. Imagina las posibilidades. ¿Qué mundo más misericordioso, compasivo y bondadoso podría habitar si tan solo dejaras de juzgar a otros? Recuerda esto antes de juzgar a alguien. Qué gran secreto. Si tan solo hubieras conocido y entendido esta ley universal antes. Gracias, Dani. Miren, en pocas palabras, esto podríamos resumirlo con el dicho de lo que te choca, te checa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y a mucha gente ese dicho le molesta, de verdad le irrita ese comentario, ese dicho. Pero es una ley universal. O sea, la ley de correspondencia y de vibración aplica en todos los aspectos, absolutamente en todo. No nada más es en la parte económica o material, corresponde incluso a las emociones. Lo que a mí me choca de una persona es porque lo reconozco porque está en mí. Si no estuviera en mí, créanme lo que no lo entendería. Hay una película que se llama El Quinto Elemento. No sé si la llegaron a ver con Will Smith. Digo, no es cierto. Se me fue el nombre de este actor. Bueno, el punto es Bruce Willis. Gracias, Dani. El quinto elemento pues, nace en un estado puro, literalmente, ¿no? O sea, no entiende de maldad, no entiende de injusticia, no entiende de juicios, hasta que empieza a ver cómo es el comportamiento humano. Pero antes de eso, no entendemos nada de eso. Entonces, cuando nosotros algo no lo tenemos en nosotros, no lo reconocemos y por ende no nos corresponde. ¿Se entendió esta parte? Entonces, bueno, vamos a seguir explicando un poquito más al respecto, porque la pregunta que hizo Rubén es muy cierta, o sea, es muy certera, o sea, ¿por qué por correspondencia o por resonancia me va a corresponder a mí? Bueno, vamos a seguir viendo, por favor. La dinámica del mal de ojo. He aquí cómo funciona. Cuando una persona mira a otra con envidia, ocurre una contracción en el nivel espiritual de la persona que es el objeto de la mirada.
específicamente la fuerza energética protectora conocida como piedad, que rodea naturalmente a una persona, se retrae de repente dejando un vacío tras ella. Posteriormente, una fuerza de energía conocida como juicio penetra el vacío que se ha creado. La energía del juicio es algo peculiar, tiene un propósito y una sola función: examinar todo lo que encuentra de forma estricta y sin hacer concesiones. Gracias, Dani. Miren, curiosamente, todo lo que son las cualidades espirituales, las cualidades del espíritu, por decirlo de una forma más directa, porque no es algo que nosotros se nos haya concedido porque sí, porque ya somos hijos de Dios. Estas cualidades son cualidades que nosotros debemos ir desarrollando. Las cualidades espirituales provienen del espíritu, provienen de la fuente, provienen de la luz. Esas cualidades espirituales, cuando nosotros las desarrollamos, hacen que nuestro campo áurico y electromagnético se incremente, y no solamente se incremente, sino se fortalezca. Cuando nosotros utilizamos las cualidades como la piedad, la compasión, el amor, la bondad, etcétera, todo ese tipo de cualidades de las cuales los libros sagrados hablan, hace que nuestro campo electromagnético se vuelva muy fuerte y muy denso. Es decir, bueno, o sea, resistente. Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio que va en contra de lo que es la bondad, de lo que es la piedad incluso, entonces es el campo electromagnético, lo que dice la Cábala, es como si se contrajera, se hace más débil, se hace más endeble. Entonces, cuando nosotros somos sujetos a recibir un juicio también, obviamente por resonancia, vamos a corresponder. Y ese tipo de energías que nos enjuician, que nos critican, que nos mandan ese tipo de información negativa, pues obviamente nos va a pegar más fácilmente porque nosotros permitimos que este campo electromagnético se hiciera más débil. ¿Se entendió esta parte? ¿Más o menos? Ok. Bueno, continuamos por favor para seguir entendiendo un poquito mejor. Por ejemplo, si alguien mira con envidia a los padres de un recién nacido o al propio niño, la luz protectora que rodea al bebé se contrae, se crea un vacío, la energía de juicio se activa entonces y llena ese vacío. Esta fuerza escrutadora empieza inmediatamente a revisar los libros de balances y levantar interrogantes tales como: ¿por qué recibieron estas personas un bebé tan maravilloso y saludable? Gracias, Dani. Miren, por eso es que cuando hay mucha gente que conoce de todo esto, a los niños los cubren, principalmente recién nacidos, ¿no? Y más cuando son muy bonitos. En general son susceptibles. Ellos todavía son almas muy puras, todavía no entienden. Bueno, son almas nuevas en este nuevo cuerpo, y obviamente su cuerpo no les permite corresponder como lo haría una persona adulta. Por eso los padres hacen ese trabajo. Cuando una persona ve a un niño bonito, y esta persona a lo mejor no ha podido tener hijos, no ha podido, o tuvo una pérdida, cosas de ese tipo, obviamente, en lugar de darle gusto, normalmente como humanos correspondemos con envidia. ¿Por qué esa persona así? ¿Y por qué tan bonito el niño? ¿Y por qué con esas características? Etcétera, 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 ¿no? Bueno, este tipo de situaciones obviamente también afectan al bebé. Repito, porque todavía no ha generado un campo áurico y sus cualidades espirituales como para fortalecer su campo electromagnético. Por eso, esa labor es de los padres. Así como él no tiene la capacidad física para enfrentarse a la vida por sí mismo, tampoco energéticamente. ¿Se entiende esta parte? Entonces, requerimos de estas protecciones tanto de los padres como de lo que algún tipo de vibración pueda protegernos. No sé si han visto que aquí en México, en otros países no se usa tanto, pero en otros países, aquí en México se usa mucho la famosa semilla del ojo de venado, se usa el hilo rojo, se usa los protectores que se usan en la Iglesia Católica, y en fin, o sea, hay una serie de protectores que normalmente la gente utiliza porque sabe de esto. ¿Cómo sabemos cuando un niño literalmente recibió mal de ojo? Pues es bien sencillo. Son niños que siempre están irritables, siempre están miedosos, lloran de la nada, son muy enfermizos, ¿qué más tienen?
En general son las características, ¿no? Tienen N cantidad de condiciones físicas que a veces no tienen una correspondencia o una lógica. Entonces, esto es mucho, mucho, muy común. ¿Okay? Y no nada más en los niños bonitos, ¿eh? O sea, esto puede ser en cualquier tipo de infante porque está expuesto. Así como también está expuesto a más infecciones virales, a más infecciones bacteriales, a más infecciones de parásitos, etcétera. Una criatura en estas condiciones está expuesta en todo aspecto. Por eso, la labor de los padres es protegerlo. ¿Ok? Bien, continuamos, por favor, Dani. Esta fuerza penetradora no se detendrá hasta que encuentre faltas, deudas y hechos desmerecedores en las vidas de estas personas, pues esa es su única razón de ser. Solamente sabe hacer eso, y en el momento que encuentre aún la más mínima infracción, los juicios tendrán libertad para fluir hacia el niño. Además, de acuerdo con lo aprendido previamente, el enjuiciamiento también se dirige hacia las personas que inició la mirada envidiosa en primer lugar. Es esencia, todos pierden. Es una situación clásica en la que todos aquellos involucrados llevan las de perder. Bien, gracias, Dani. Miren, esto es como cuando, para entender un poquito mejor, cuando yo emito envidia, a lo mejor yo deseo que le vaya mal a esa persona, simplemente porque le está yendo muy bien, ahorita trae el carro que yo hubiera querido, o la ropa que yo hubiera querido, o la joya, o tiene la vida que yo hubiera querido, ¿no? Entonces, yo emito ese juicio y digo pues, que le vaya mal, ojalá le vaya mal, porque seguramente es narcotraficante, porque seguramente lo hizo a la mala, etcétera. O sea, encontramos un montón de razones para justificar nuestros sentimientos y estamos emite y emite y emite juicios. Bueno, lo interesante es que cuando nosotros emitimos de manera inconsciente este tipo de emociones, sí tienen una carga informativa, es decir, que le vaya mal. Ojalá pierda su dinero, ojalá ya no gane tanto dinero. Ok. Lo que no sabemos es en qué parte de su vida esta persona está endeble o está débil como para que le empiece a ir mal. ¿Me explico? Ejemplo, puede ser que le empiece a ir mal en lo económico gracias a que empezó a discutir con su familia, con su esposa, y empezó un proceso de divorcio, y empezó el pleito por los bienes, y empezó a perder su empleo, y empezó a descuidar su negocio, o empezó a descuidar tanto a sus hijos, y la situación le pegó tanto que uno de los hijos se metió a las drogas o a algún vicio. Y todo eso son gastos y gastos y gastos y gastos. Y entonces el problema está en que sí es cierto, le está yendo mal, económicamente le va a empezar a ir mal, pero nunca como a lo mejor uno se lo imaginó. A lo mejor nuestro deseo fue más allá porque nosotros desconocemos en qué parte esa persona está endeble, en qué parte está susceptible a destruirlo de la manera en como nosotros queremos. Entonces, así actúa la mala intención, así actúan las vibraciones negativas. Cuando nosotros estamos endebles en algo y la persona nos quiere mandar una mala intención, nos va a pegar no como ella quisiera, cuando no se dirige efectivo, o sea, de una manera enfocada o con una intención específica, simplemente pues que le vaya mal, ojalá, es que o no se lo merece, y así sucesivamente. Entonces, este tipo de situaciones van a pegar a nosotros o a algún miembro de la familia que también sea correspondiente con esto y que pueda cumplir esa mala intención de la cual fuimos objeto. ¿Se entendió esta parte? O sea, desafortunadamente así funciona esto. ¿Sale? Bien. Tenemos dos preguntas, bueno, dos comentarios, doctor. Sí. Gloria dice, aquí en mi estado, cuando ves a un bebé y lo adulas, la mamá rápidamente te lo da a cargar. Las abuelas dicen que tienes que cargarlo para que no le hagan ojo, pero nunca he entendido esta lógica. Esa es una. Y la otra es Tony de Gibbs, dice, pero se puede admirar a alguien sin sentir envidia, ¿o no? Sí, claro, claro. O sea, obviamente una cosa es la admiración y otra cosa es el emitir un juicio y envidiarlo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, la admiración es una cualidad positiva, ¿sale? Y está basada en la compasión también, porque al final de cuentas admiras a una persona porque a lo mejor conoces su proceso y lo que le costó llegar hasta ese punto y admiras y respetas todo lo que esa persona tuvo que hacer, ¿no? Sí, o sea, definitivamente.
O sea, pero no es envidia, es admiración. ¿Vale? Ok, y con relación a la otra, pues la verdad es que yo tampoco entiendo esa lógica. No sé en qué estado sea, pero sí es un tema un poquito, a lo mejor un poquito más grande de los niños, no lo sé, ¿no? No lo sé. ¿Sale? Y esta última diapositiva que refleja, dice, nuestra envidia hacia los demás nos devora sobre todo a nosotros mismos, haciendo alusión al comentario anterior de lo que dice este cabalista lo menciona, porque cuando hay este tipo de interacción energética entre el envidioso y la persona que recibe la envidia, obviamente nadie gana. O sea, nadie, absolutamente nadie gana, todos perdemos. Porque o sea, al final de cuentas está reflejando mucho de lo que yo tengo, ¿ok? Y también de lo que yo carezco. Es decir, tengo una carencia espiritual, tengo una carencia económica, tengo una carencia afectiva, etcétera. O sea, ese tipo de situaciones se van a reflejar a través de la envidia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Al final de cuentas, hablando de lo que platicábamos al principio de esta charla, pues mucha gente utiliza este tipo de instrumentos como para protegerse. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que conocemos como el hilo rojo de la Kabbalah. Simplemente es un hilo de seda, digo de lana, teñido de rojo. Pero ¿por qué es tan importante utilizar este tipo de protectores? Y si solamente tienen que ser, así como la Kabbalah lo dice, tiene que ser de lana y teñido, y aparte tiene que ser autorizado por algún cabalista o un rabino, etcétera. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Bueno, vamos a analizar un poquito más de dónde se fundamentan este tipo de creencias, por qué son efectivas, y si yo no soy cabalista o yo no soy judío y quiero utilizar otro tipo de protectores, ¿son igual de eficientes? Eso lo vamos a ver, por favor. ¿Sale? Continuamos, Dani, por favor. Donde la vida acecha. La envidia es especialmente predominante en el mundo de hoy en día, en el cual hay una abrumadora competencia, una necesidad de ser el mejor, el más rico, el más exitoso. Esta atmósfera crea una gran cantidad de inseguridad, despertando en muchas personas la sospecha de que tal vez no lo están haciendo tan bien como debieran, o que tal vez no están logrando llamar tanto la atención como el tipo de al lado. Si vives en un ambiente como este y te va bien, la triste verdad es que muchas personas no estarán felices con tu éxito. Y tú, a la vez, es probable que no estés contento con el éxito de otros. Se crea un círculo vicioso. Bien. ¿Qué queremos decir con todo esto? Miren, hay que estar conscientes de esta realidad. O sea, no es algo que nos estemos inventando. De una u otra manera, todos lo hemos experimentado, absolutamente todos. Y otros en una medida más severa, donde literalmente incluso nos ha afectado, nos ha pegado en la salud, o en lo económico, o en las relaciones, etcétera, ¿no? Cualquier otro tipo de situaciones. Pero lo que es una realidad es que cuando a nosotros nos va bien, otros se van a molestar. Entonces, por eso muchos taoístas y muchos budistas son muy discretos en su forma de vivir. Incluso, pues muchos cabalistas igual, ¿no? Al final de cuentas, hay gente que tiene un estilo de vida tan simple, tan básico, bueno, pero que simplemente no ostentan nada, ¿no? Decía el bisabuelo de mis hijas, ostentar es una ofensa a la pobreza, y es cierto. Al final de cuentas, en México así están las situaciones, y Latinoamérica, y en el mundo en general, donde hay condiciones sociales muy marcadas, la división, pues obviamente presumir un poquito puede ser una ofensa, puede generar este tipo de situaciones. Y bueno, a lo que menos nos exponemos es a que nos asalten, ¿no? Cuando traemos este tipo ostentamos algo. Pero bueno, el hecho de que yo esté consciente de que si me empieza a ir bien en la vida, estoy sujeto o estoy expuesto a que sientan envidia por mí, pues obviamente eso ya me hace responsable de qué tantos cuidados debo tener. Porque no está mal que me vaya bien. Al final de cuentas, todos queremos que nos vaya bien. El problema estriba cuando nosotros nos descuidamos, cuando no estamos conscientes de esto y entonces andamos
sin ningún tipo de protección en lo absoluto, o sin ningún tipo de cualidad espiritual que también me proteja. ¿Se entiende esta parte? Continuamos, por favor, Daniel. Relacionado, yo creo que a este párrafo hay un comentario o pregunta de Alma que dice, cuando las personas tienen logros, los demás se envidian. ¿Eso lo provocan las personas que tienen estos logros? No, o sea, al final de cuentas, lo genera la persona que tiene la carencia, ¿no? O sea, es que tampoco puedo andar por la vida como anda la sociedad si yo tengo la capacidad de estar mejor. O sea, tampoco es justo ni para mí, ni para mis seres queridos, ni demás. O sea, creo que todos de alguna forma, todos los días nos esmeramos por tener una mejor calidad de vida, al menos las personas que estamos conscientes, ¿no? O que nos esforzamos por estar conscientes. Entonces, no necesariamente yo no puedo controlar lo que otra persona piense de mí. Lo malo es cuando, si yo empiezo a detectar que empiezo a recibir este tipo de situaciones, es más bien, ¿qué es lo que yo estoy reflejando que me están reconociendo de esa forma? ¿Me explico? Porque si yo no genero nada de esto, las personas ni siquiera me voltean a ver. Eso es lo interesante. O sea, es como cuando nosotros digo, no, híjole, pues no me voy a poner este reloj porque me van a asaltar. O sea, simplemente eso ya te predispone a que los rateros identifiquen que traes un reloj, aunque lo traigas oculto, ¿sí explico? O el dinero, etcétera. O sea, al final de cuentas, todo es resonancia. Pero si ustedes andan tranquilos por la vida, sin nada que ostentar, sin nada que, pero aún así con una buena calidad, no es culpa de ustedes el hecho de que otra persona pueda sentir ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí me puede reflejar mucho de lo que yo debo trabajar. ¿Ok? Espero haber contestado su pregunta. Bien. No viniste a este mundo para ser premiado u honrado por tus buenas cualidades. Al contrario, viniste para encontrar la luz oculta tras tus rasgos desagradables. Pero recuerda, el ego es tan eficaz para ocultar la verdad que ni siquiera reconoces la verdad de su existencia o el papel que juega en causarte tanto dolor y sufrimiento. El conocimiento te abre los ojos a lo que realmente importa en la vida, el cambio de tu carácter. Sin embargo, el viaje de transformación es difícil. Bien, gracias. Bien, según los cabalistas y según muchos otros libros sagrados, explican que la razón del por qué estamos aquí es para mejorar. O sea, al final de cuentas es para evolucionar, para crecer, para ser más conscientes. Y cuando decimos estar más conscientes es literalmente estar conectados con esa conciencia universal que conocemos como campo informacional, porque la conciencia es un estado electromagnético. O sea, al final de cuentas no tiene ninguna, ¿cómo decirlo? Ningún estímulo a menos que haya un pensamiento. Entonces, nosotros como personas, cuando estamos conscientes o como seres, de que vengo a transformarme, vengo a crecer, vengo a seguir evolucionando, entonces me veo en la necesidad incluso de protegerme para poder llevar ese proceso lo mejor o lo más libre posible, ¿no? Por eso te requerimos todos una necesidad de protección. Por favor, Dani. La necesidad de protección. Hace mucho tiempo, la Cábala reconocía la necesidad de protección contra las repercusiones de un corazón celoso y un ojo envidioso. Idearon una poderosa tecnología espiritual para lograr este objetivo en muchos niveles. Primero, para protegerte de las miradas envidiosas de otros. Y segundo, para ayudarte a eliminar tu propia envidia y el mal de ojo que le echas a otros. Llamaron a esta tecnología el hilo rojo. Gracias, Dani. De hecho, lo del hilo rojo, como dice aquí, los cabalistas lo llaman como una tecnología. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tanta tecnología puede tener un hilo de lana, ¿no? Teñido de rojo. O sea, ¿eso qué tanta tecnología puede ser? Es que no es tanto tan solo el hilo y su componente o lo que lo compone. Es más bien la intención del por qué usarlo. ¿Por qué los cabalistas vieron la necesidad de protegernos de los ojos envidiosos, del corazón celoso y también de lo que nosotros generamos a los demás? ¿Okay? Entonces, es que al final de cuentas todo está basado en un principio. Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. ¿Okay? Eso es uno de los principios que Jesús expresó, ¿no? Al final de cuentas,
Confucio lo dijo de otra forma. Confucio lo dijo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Pero Jesús fue proactivo y dijo, haz a otros lo que quieras que te hagan. Y eso es resonancia, eso es correspondencia. O en otras palabras, causa y efecto, karma. ¿Sale? Bien, continuamos, por favor. Bueno, lo que vamos a ver por qué le llamamos tecnología a esto. Si alguien, de manera consciente o subconsciente, tiene envidia de tu buena fortuna, no es necesariamente culpa de esa persona. Se necesita un trabajo espiritual arduo, con frecuencia a lo largo de toda una vida, antes de que puedas experimentar la buena fortuna de otros como si fuera la tuya propia. Te encuentras en un estado vulnerable cuando una persona cercana a ti tiene éxito. De hecho, cuanto más cercana a ti, más vulnerable serás a sentimientos de envidia o enojo. Puede suceder entre hermanos o buenos amigos. Si aspiras a la verdadera prosperidad, este tipo de energía negativa es algo ante lo cual definitivamente debes estar alerta. Gracias, Dani. De hecho, cuando hablamos de prosperidad, no necesariamente estamos hablando de aspectos económicos, ¿eh? Y tampoco los dejamos de lado. La prosperidad es parte también, más bien, los aspectos económicos también son parte de la prosperidad. Pero de nada me sirve tener una prosperidad económica si mi vida familiar, mi vida de pareja, mi calidad de vida personal es deficiente. Eso no es prosperidad, eso no es ni siquiera abundancia, eso no es riqueza, eso es tener dinero, simplemente. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que la prosperidad es el resultado de un proceso continuo, arduo de crecimiento espiritual, las cosas cambian. ¿Vale? Porque entonces sí voy a ser próspero y voy a estar, lo que yo haga va a ser bendecido, porque al final de cuentas voy a estar sujeto a las leyes espirituales que gobiernan o que respaldan esa prosperidad. ¿Se entendió? Bien, continuamos, por favor. Dale. El hilo rojo. ¿Has visto alguna vez a alguien con un hilo rojo en la muñeca izquierda y te has preguntado por qué lo lleva puesto? Cuando se les pregunta, contesta que tiene que ver con protección. ¿Protección? La pregunta es, ¿puede realmente el poder de la protección espiritual ser transmitido a través de una simple hebra de lana teñida de rojo usada en la muñeca izquierda 24 horas al día, 7 días a la semana? La respuesta es un rotundo sí. Tanto la tecnología espiritual como la física trabajan del mismo modo. Así es. Bueno, vamos a ver a qué nos referimos. Esto es obviamente lo que estábamos comentando, ¿no? Pero vamos a ver por qué es rojo. Por favor, Dani. El poder del color rojo. Los hilos rojos, la sangre roja en los umbrales de las puertas y el vino rojo son mencionados en la Biblia en conexión con la idea de protegerse contra las fuerzas de la muerte y la destrucción. El rojo es un color significativo por varias razones. Tiene la menor frecuencia en el espectro de los colores, lo que significa el menor nivel de luz o la negatividad extrema. Probablemente te preguntarás, ¿por qué habría uno de usar el color más negativo y la frecuencia espiritual más baja para protegerse de las fuerzas de la negatividad? Bien. De hecho, el color rojo también tiene que ver con el chakra de raíz. Y de hecho, el chakra de raíz es de lo más denso, es de lo que está incluso como una raíz, lo diría, está en la oscuridad. O sea, ninguna raíz de un árbol va a crecer o va a desarrollarse un árbol si está expuesto a la luz, ¿no? Bueno, curiosamente esto tiene mucho que ver con el color del hilo rojo. Vamos a ver por qué. Piensa en la vacuna contra la polio, o en la vacunación contra la tosferina, o cualquier otra temida enfermedad. Cuando te ponen una inyección contra una enfermedad en particular, se ha incorporado en la vacuna una cepa debilitada de esa misma enfermedad. Las inmunizaciones espirituales trabajan de forma bastante similar. El color rojo inyectado en el hilo de la lana es una cepa diluida de energía negativa. Por lo tanto, te vacuna contra las destructivas fuerzas negativas del mal de ojo. Sí, es así de simple. Es como los principios de la homeopatía. Los principios de la homeopatía dicen similia similia curantus, ¿cierto? Ahora, si este tipo de intenciones, de emociones son de baja frecuencia, obviamente, al ponerme yo un hilo de esa frecuencia,
en dónde va a pegar primero. ¿Sí me explico? O sea, antes de pegar incluso en el chakra de raíz, va a pegar en la parte física que está resonando con eso, de entrada. Pero vamos a ver otros aspectos más, por favor. Todo en este mundo es un reflejo, ya sea de la fuerza de la piedad o de la fuerza del juicio. Por ejemplo, los glóbulos blancos del cuerpo corresponden a la piedad, constituyen nuestro sistema inmunológico y nos protegen de las enfermedades, juicio. Combaten infecciones, crean anticuerpos para atacar a los invasores y proporcionan cuidados de emergencia para las heridas por medio de la coagulación. Los glóbulos rojos, por otra parte, corresponden a la fuerza del juicio. Si una persona se corta con un cuchillo, se derramará sangre roja, juicio. Los glóbulos blancos responden entonces con la coagulación, piedad, para detener el sangrado. ¿Se entendió esta parte? Es decir, al igual que la resonancia, obviamente nuestro cuerpo tiene partes rojas. Y esa parte roja, que en este caso es la sangre, los glóbulos rojos, tienen que ver mucho con esta parte del juicio. De hecho, ¿cuándo es que nosotros empezamos a tener problemas de la calidad de sangre? Curiosamente, cuando nosotros nos enjuiciamos, cuando somos crueles con nosotros mismos, cuando no tenemos amor propio, cuando literalmente el sistema inmunológico detecta que hay algo que atacar, y ese algo que atacar soy yo mismo. Entonces, ahí es donde la piedad, que es la que corrige la situación, entra en acción. Y el juicio obviamente lo va a reflejar también en los glóbulos rojos. Bueno, esto tiene que ver con el color, más que otra cosa, más que bioquímica. Esa parte bioquímica tendríamos que hablar un poquito más de lo que es todo lo que es la biodecodificación para entenderla un poquito más a fondo. Pero desde ese punto de vista de biodecodificación y cuántico, eso es lo que representa los glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un exceso de glóbulos rojos, o cuando yo tengo los hematocitos más anchos, etcétera, más crecidos, también tienen que ver mucho en cómo yo me enjuicio. ¿Okay? Pero ese es otro tema. Vamos a continuar, por favor. ¿Por qué lana? De acuerdo con la Cábala, dos fuerzas contrarias llamadas piedad y juicio impregnan al mundo. De acuerdo con el Zohar, el mundo gira con gran juicio y gira con piedad. El dolor sobreviene cuando hay demasiado juicio en tu vida y no suficiente piedad. Cuando combinas los dos, el juicio se convierte automáticamente en piedad, pues la piedad es la luz oculta tras la cortina. Bien, esto nos recuerda mucho el principio de la dualidad, ¿cierto? Para los que manejamos principios de la medicina china, entendemos que esta parte de la dualidad está presente en todo. Bueno, en nuestra vida, curiosamente, el juicio y la piedad son esas polaridades. La piedad es la parte yang, la parte que ilumina, la parte que sana, la parte que expande, etc. Cuando el juicio contrae, el juicio nos lleva más a la oscuridad, nos lleva a esa parte yin, esa parte oscura de nuestra sombra. O sea, todo esto también tiene que ver. Pero bueno, vamos a seguir viendo por qué la lana, por favor. Hace mucho tiempo, en el Zohar, los cabalistas categorizaron la totalidad del mundo físico, describiendo la raíz energética de todas las formas posibles de la materia en el ámbito material. El lino, por ejemplo, personifica la fuerza de juicio. La lana, por otra parte, representa la fuerza de la piedad. El color blanco simboliza la energía de la piedad, mientras que el rojo refleja la frecuencia del juicio. Continuamos, por favor. Al teñir de rojo, juicio, la lana blanca, piedad, creas físicamente el alambrado que convierte el juicio en piedad o la oscuridad en luz. Este es el proceso que se lleva a cabo con el hilo rojo. En realidad, el hilo es blanco, no rojo. Así es, lana blanca pura, pero el color rojo se usa para atraer e interceptar todas las fuerzas de juicio que fluyen del mal de ojo, ligándolas al hilo. Entonces, el hilo de lana blanca transformada convierte el juicio en piedad y recibes tu protección. Entonces, por eso los cabalistas le llaman tecnología a este hilo, porque tiene su proceso informacional.
¿ok? La parte informacional del por qué se combina el color rojo o por qué se tiñe la lana blanca, que al final de cuentas los corderos eran expiadores de pecado en el tiempo de Moisés y de los israelitas. Bueno, tiene que ver con esto, ¿ok? O sea, por eso ellos utilizaban la lana blanca teñida de rojo como la parte que absorbía frecuencialmente las malas energías. ¿Se entendió? O sea, es como si fuera, por decirlo de una forma, como un imán de este tipo de frecuencias, pero sin que hubiera electromagnetismo, sino que hubiera simbología e información. Eso es lo que cuando nos ponemos un hilo rojo, eso es lo que nos ponemos realmente. Tanto la información de lo que implica la unión de los dos opuestos en uno solo, para efectivamente tener este tipo de campo protector, como lo haríamos con un toroide o con un campo electromagnético que tiene las dos polaridades. ¿Se entendió esta parte? ¿Sale? Bien, continuamos. La teoría del hilo. Como puedes ver, el hilo rojo te permite no solo eliminar influencias negativas, sino también transformar esos influjos en su contrario espiritual. De esta manera, la energía del mal de ojo puede cambiar y pasar de ser un canal de negatividad a una forma de energía profundamente curativa. Así es como opera el hilo. Por favor, Dani. Pero usar el hilo no es un sustituto al 100% del trabajo espiritual y la protección. Debes tener siempre presente la razón por la cual estás en la tierra. Nunca lo olvides, viniste aquí para descorrer las cortinas que ocultan la luz, a trabajar tu personalidad. Esas cortinas son tus rasgos negativos. Cuanto más trabajes identificando y desterrando todos tus atributos despiadados, especialmente la envidia, más poderoso será el hilo rojo, blanco. Bien. De hecho, miren, cuando nosotros utilizamos el hilo rojo, por ende ya tiene una protección, o sea, ya es una protección, ¿sale? Por lo que platicamos ya. Pero también sirve como un regulador de nuestras propias deficiencias. Si yo estoy consciente de que yo también genero envidia, quien primero lo va a sentir es el hilo rojo. ¿Se entiende? O sea, también va a vibrar, por decirlo de una forma. Por eso, en muchas ocasiones, el hilo rojo se rompe con facilidad. No siempre es por la energía que yo recibo. Vamos a ver por qué en la mano izquierda y demás, ¿no? Pero casi siempre es por lo que yo genero. Entonces, por correspondencia, si yo estoy generando envidia, voy a recibir envidia, porque es una ley universal. O sea, no es algo que nos estemos sacando de la manga ni que estemos inventando. Literalmente, las leyes del cosmos así funcionan. Todo es por correspondencia. Entonces, la resonancia que yo esté generando es lo que yo voy a traer, porque es electromagnetismo. Entonces, así es como funciona el hilo rojo. Al final de cuentas, la forma en como yo haya desarrollado mi espiritualidad, me haya transformado mi personalidad a un ser más elevado y más consciente, entonces me va a permitir tener una vibración diferente, la cual no va a tener ningún efecto negativo de mi propia vibración sobre mi propio hilo. ¿Me expliqué? ¿Sale? Cuando el hilo se rompe, con facilidad, repito, que estoy generando, que estoy resonando, que fácilmente se me rompe. ¿Ok? Bien, continuamos, por favor. Usando el hilo rojo. El hilo rojo se anuda en la muñeca izquierda. ¿Por qué no en la derecha? Como ya has aprendido, todo en este mundo tiene su raíz, ya sea la energía positiva o en la negativa, en el juicio o la piedad, en recibir o compartir. El brazo y la mano izquierdos corresponden al concepto de recibir. El brazo y la mano derechos personalizan la fuerza de impartir. Por consiguiente, las fuerzas negativas dirigidas hacia ti entran en tu sistema corporal a través del lado izquierdo. Al usar el hilo rojo en tu muñeca izquierda, interceptas, desactivas y transformas cualquier fuerza negativa en la puerta principal, su punto exacto de entrada. Es importante saber que cualquiera puede llevar puesto el hilo rojo. No necesariamente hay que estudiar
cábala para poder hacerlo. Bien, esa es la razón del por qué se usa en la mano izquierda. ¿Ok? Y espero que esto haya quedado claro, porque mucha gente, y ustedes si son un poquito más observadores con la gente que utiliza esto, si lo usa en la mano derecha, digo, al final de cuentas es resonancia, pero aunque podríamos decir que es hasta cierto punto ignorancia del tema, también es resonancia. Si me la pongo en la derecha y me nace ponerme en la derecha, es porque necesito trabajar más esta parte. O sea, que esta parte que yo genero, que yo transmito, que yo emito, aquí se corte, por mi bien. Recuerden que el ser superior, el yo superior, perdón, sabe más de esto. Entonces, a veces por información, por resonancia, me obliga a hacer algo. Lo malo es que no lo sé. O sea, al final de cuentas, si yo tengo el conocimiento de cómo funciona esta tecnología, entonces puedo utilizarlo de la manera más eficiente. Y la manera más eficiente es usarlo en la mano izquierda, porque es la que recibe, es la parte yin, es la parte que literalmente, si nosotros recibimos las cosas en la parte izquierda, van a tener un mejor resultado de nosotros. Es decir, por ejemplo, muchos en la metafísica utilizan cuando se les paga un dinero, reciben con la mano izquierda y dan con la derecha. Y de hecho así es, así debe funcionar, porque así es el flujo energético. Aquí estamos todos porque nos interesan los temas energéticos, porque creemos en la energía, porque creemos en ese dinamismo. Entonces, esa es la razón del por cual se pone en la mano izquierda o debe ponerse en la mano izquierda. De hecho, miren, pues ustedes pueden verlo, o sea, al final de cuentas esto está tan extendido, la mayoría de muchas de las personas que ustedes ya conocen que son figuras públicas, realmente conocen hasta cierto punto todas estas cosas, porque han recibido la información. Son gente que está expuesta a este tipo de vibraciones, expuesta a que todos los tiempos los estén criticando, los estén atacando, los estén envidiando, los estén celando, etcétera, etcétera, etcétera. Una manera de soportar todo esto, pues obviamente es el hilo rojo, ¿no? Con sus protecciones. Ahora, no es la única forma de protegerse, ¿eh? Hay otras formas, sobre todo el estilo de vida. El estilo de vida que estas personas conllevan es un estilo de vida que les genera también una protección. Y obviamente si manejaran un poquito más la espiritualidad, pues bueno, obviamente serían todavía mucho más protegidos, ¿no? Continuamos, Dani, por favor, si no hay ninguna pregunta. Inmediatamente, antes de ponerte el hilo, debes pedir fuerza y conciencia para irradiar siempre piedad, bondad y perdón hacia toda aquella persona con quien te encuentres y sentir siempre un profundo sentimiento de aprecio por todo lo que tienes en la vida. Ahora, para que nunca tengas que echarle mal de ojo a otro ser humano, luego es aconsejable pedir a alguien en que confíes, a quien respetes e idealmente ames, así como a alguien con quien tengas una conexión, que ate el hilo rojo a tu muñeca izquierda. Sí, Dani, por favor. Primero, haz que te aten el hilo alrededor de tu muñeca con un nudo simple. Luego haz que repitan el mismo acto atando la cuerda 6 veces más para completar un total de 7 nudos. Estos 7 nudos significan luz blanca, piedad, la cual contiene los 7 colores del arco iris. También representa los 7 mundos espirituales que tienen influencia sobre la realidad. Ahora, hazte la promesa de que harás lo que puedas para contenerte de tener pensamientos negativos o chismear acerca de otros. No importa lo deliciosamente tentador que pueda parecer esto. A medida que esta persona ata el hilo a tu muñeca izquierda, dirá una oración contra el mal de ojo. Bueno, eso es lo que normalmente hacen los cabalistas. Los cabalistas hacen ese proceso cuando atan un hilo rojo en la muñeca de alguien. No lo cortan con las muñecas, no lo cortan con tijeras ni nada, simplemente lo jalan después del séptimo nudo. Y por eso es que ustedes pueden ver cuando un hilo rojo realmente está basado en la Kabbalah, o simplemente es un hilo que alguien se puso, ¿no? Sin tener conocimiento de esto. ¿Por qué este proceso? ¿Por qué todo este tipo de ritual, por decirlo de una forma? Simplemente por las buenas intenciones que alguien que queremos y que alguien que nos quiere puede transmitir, por los decretos o por las, decirlo de una forma, oraciones que pueda generar para que ese instrumento, en este caso el hilo rojo, quede impregnado con esas intenciones y esa protección energética y espiritual. Entonces, por eso tiene todavía más protección. Pero ¿qué pasa si se nos rompe? Vamos a verlo. Algunas personas han preguntado,
Si uso mi hilo rojo durante unos cuantos meses y se cae naturalmente, primero, ¿por qué sucede? Y segundo, ¿qué debo hacer? La respuesta es sencilla. El hilo rojo ha hecho su trabajo si se cae con el tiempo y no hay razón para tener pánico. Haz que te aten otro hilo rojo en tu muñeca izquierda de la misma manera que la primera vez. Sin embargo, si este hilo rojo se cae después de unos cuantos días, hay razón suficiente para tener que examinar tu energía y tu comportamiento hacia otros. De hecho, esto pasa muy seguido, ¿eh? Cuando literalmente el hilo rojo se cae, y no siempre se rompe, a veces simplemente se zafa y a veces sí se rompe. Si se cae a los pocos días, aguas con esto. O sea, es un indicio de que al final de cuentas algo está resonando por ahí. ¿Vale? Continuamos, por favor. Mantén tu cabeza baja. Además de llevar puesto el hilo, debes también ponerte la prenda de la humildad. No hables demasiado libremente sobre tus éxitos, puesto que al hacerlo, te reconviertes en blanco de los demás. Esto no significa que todas las personas son malas, es que simplemente la naturaleza humana está actuando en el ámbito material. También recuerda que aun cuando puedes sentirte muy bien al hacer alarde y jactarte de tus éxitos, el placer que sientes al hacerlo probablemente durará unos 10 minutos. En contraste, los efectos del mal de ojo atraído por la vistosidad pueden durar 10 días, 10 meses o hasta 10 años. Así es que no seas humilde ni te contengas por razones morales o éticas. Hazlo por interés propio. Una mirada llena del resentimiento y la envidia de otra persona realmente puede matar a nivel espiritual. Puede matar el gozo y la satisfacción que todo ser humano verdaderamente merece de la vida. Y así como es dañino recibir una mirada furiosa, el hecho de enviarla es aún más destructivo. Cuando lo haces, tus propias defensas se debilitan proporcionalmente a los sentimientos negativos que tú sientes hacia la otra persona. Entender este principio y vivir de acuerdo con él no solo te protege de las intenciones dañinas de otras personas, sino también de las tuyas propias. Recuerda esto todos y cada uno de los días. Si quieres incrementar el poder de esa hebra de lana roja que cuelga de tu muñeca izquierda. Bien, gracias, Dani. Tenemos por ahí la mano levantada de Carmen. Adelante, Carmen. Adelante, Carmen, ¿puedes activar tu audio? Ay, perdón, lo volví a hacer. Ahí está. Lo pongo por escrito, perdón. Ya está, Le ya puse te escuchamos. No, es que ya lo escribí, perdón, fue un error. La monita. Ok. Gracias. Saludos. Igualmente. Bueno, en relación a la pregunta de Carmen, dice, yo utilizo un hilo verde con el nombre de mi compañía con ya intención de éxito y continuar en la empresa y me la coloca mi director comercial en la muñeca derecha. Perfecto. Está muy bien. Tiene una intención específica. ¿Ok? O sea, al final de cuentas, eso es para continuar y para tener una intención económica. ¿Ok? Eso está padre. ¿Ok? ¿Sí? Continuamos, Dani, con la siguiente parte. Tus ojos pueden pasar del amor al odio, de la serenidad a la envidia, al celo, en un instante. Esto sucede cada vez que reaccionas ante una situación dada. La clave para controlar tus miradas se encuentra en un concepto llamado resistencia. Es decir, resistes el deseo de reaccionar a los impulsos instintivos. Esta acción de resistencia no solo evita que lances miradas de enojo o de envidia a otra persona, sino que también te ayuda a lograr tu propósito en la vida. En el momento en que te resistes a una respuesta egocéntrica reactiva, encuentras a tu verdadero ser, un alma proactiva. Esto significa que encuentras la luz y la satisfacción en esa circunstancia específica. Cuando reaccionas, no eres un creador. Eres simplemente un efecto. Las personas o situación que hizo que reaccionaras es la causa. Pero cuando te resistes a las reacciones, eres la causa de tu emoción y el creador de tu conciencia. Esto significa que la satisfacción está ahora libre para fluir hacia ti. Acabas de ganar un juego del escondite. Esto, dicho sea de paso,
Es el secreto para que todas tus plegarias sean contestadas. Así es. Continuamos, Dani, por favor. ¿Por qué no obtienes respuesta las plegarias? Considera el siguiente ejercicio mental. Supón que la corriente eléctrica es semejante a la luz de Dios. Imagínate de pie en medio de este enorme auditorio en completa oscuridad. ¿Empiezas a rezarle a la electricidad para que ilumine el lugar? ¿Eres sincero en tus súplicas? ¿Tus plegarias te salen del corazón? Pero, ¿podrán encender la luz tus más sentidas oraciones? Bien, continuamos. Ya casi te dejo en paz. ¿Lograrán esas acciones encender la luz? Por supuesto que no. El hecho es que para poder generar iluminación, tú mismo deberás caminar hasta el interruptor de la luz y accionarlo. Solo entonces podrá manifestarse el hágase la luz. Es aquí donde yace el secreto para activar las plegarias de la humanidad. La luz del Creador está siempre presente y dispuesta a satisfacer todos tus deseos y necesidades. Además, todos los templos del mundo, todas las religiones de la civilización humana, todas las diferentes plegarias de la humanidad se parecen a las lámparas, linternas, reflectores y proyectores de luz que pueden iluminar el mundo. Gracias, Dani. De hecho, obviamente eso es lo que esperaríamos que haga el hilo rojo, ¿no? O cualquier instrumento de protección. Si yo no soy coherente y congruente, entonces, obviamente, este tipo de tecnología, por muy fundamentado en la medicina, más bien en la cuántica o en el campo informacional y energético que esté cualquier elemento, pues obviamente también tiene que hacer resonancia con nosotros, o nosotros con el objeto, si no de otra forma se va a anular ese efecto, no va a protegernos. Ejemplo, una de las cosas más protectoras pues es la luz, ¿no? O sea, al final de cuentas, en los tiempos de la antigüedad, cuando no existía la energía eléctrica, pues estas temporadas de otoño e invierno, pues eran tenebrosas, eran oscuras, precisamente porque no había una luz. Ahora, obviamente que vivimos con la luz artificial y todo esto demás, la humanidad ha cambiado, se siente más segura y demás. Pero a nivel espiritual, cuando nosotros nos iluminamos, literalmente, una persona iluminada es, aunque está susceptible a que le envíen este tipo de situaciones, si literalmente esa iluminación puede enceguecer a la persona que está emitiendo esa mala intención, esa mala frecuencia. ¿Ok? Bien, continuamos, Dani, por favor. Pero, ¿qué hay del verdadero interruptor que activa tus plegarias? El verdadero interruptor de luz es tu propio comportamiento, el momento en que aplicas el concepto de resistencia en tu vida. Es parecido a encender la luz. ¿Debes resistirte a tu deseo de culpar a otros? ¿Debes resistirte a tu afán de mantenerte un paso por delante y superar a tus amigos y enemigos? ¿Debes resistirte a tu impulso de tomar todo para ti y en vez de eso compartir una cuantiosa proporción con los demás? Debes resistirte a tus dudas acerca de la verdad del Creador, especialmente cuando no hay nadie mirando. Debes resistirte a tu impulso de envidiar y no debes echarle el mal de ojo ni a tus mejores amigos ni a tus peores enemigos. Es así como accionas el interruptor. Es así como tú, no Dios, contestas tus propias plegarias. Gracias, Dani. Continuamos. Ya nos faltan nada más 2 diapositivas, Dani. Responsabilidad. Cosas malas le suceden a personas buenas. ¿Es realmente así? La Cábala te enseña a eliminar las etiquetas morales de los acontecimientos en tu vida. Esto no significa que las acciones de los criminales y dictadores sean benévolas o éticamente neutrales. Más bien, significa que concentrar la atención en lo que está bien o mal no te va a ayudar a llegar a donde necesitas ir en el nivel espiritual. De la misma manera, la culpa, aun cuando los hechos parezcan justificarla, tan solo lograrán corroer tu ser interior. Entonces, ¿cuál es la alternativa a cuando suceden cosas malas? Es fácil de decir, pero no de poner en práctica, puesto de manera muy simple, la alternativa es aceptar la responsabilidad, saber que el mundo opera sobre una base de causa y efecto, y reconocer que nada sucede por casualidad. Para todo lo que sucede en tu vida hay una causa, y tú eres esa causa.
Cualquier cosa que te suceda puede ser el resultado de una acción negativa que hiciste hace 10 minutos, hace 10 años o hace 10,000 años. Una vez más, puede que no te sea fácil aceptar esto, pero hacerlo es la única manera de tomar verdaderamente el control de tu propio destino y de captar el gozo y la satisfacción que constituyen su esencia. Recuerda, es solamente el ego el que implanta todas estas dudas e incertidumbres que tienes con respecto a estas verdades espirituales. Así que supera tu ego y di esto a ti mismo. Si puedes vivir tu vida en armonía con todas estas percepciones cabalísticas, tu hilo rojo y tu comportamiento te protegerán de maneras que no puedes siquiera imaginarte. Te tornas inmune a la negatividad al incorporar amor incondicional, responsabilidad, apreciación, resistencia y unidad en tu vida. Fortificas tu conciencia y refuerzas las propiedades de tu hilo rojo. El desarrollo de un estado mental fuerte y positivo te protege del caos potencial y, más importante, tanto de recibir como de echar miradas envidiosas, celosas o de mala voluntad. Gracias, Dani. Muchas gracias por tu lectura. Un gusto, doctor. Pues esto es lo que tiene que ver con relación a lo que es las protecciones de, ¿cómo decirlo? Pues de energías sutiles, energías negativas, ¿no? Obviamente, la Kabbalah es uno de los medios. Hay otros aspectos, no solamente es el hilo rojo. Cuando yo intenciono cualquier otro tipo de objeto que me guste, incluso puede ser un artículo de decoración, un artículo de preferencia que sea de origen natural para que pueda impregnarse bien de esas intenciones. Lo sintético desafortunadamente no se impregna igual. Entonces, yo puedo utilizar a lo mejor una pulsera de cuarzos, de algún tipo de piedra, de gemas, no necesariamente tiene que ser roja. Si para mí es importante el objeto que yo utilice para mi protección, va a tener esa resonancia, pero debe estar basado bajo estos principios. Los principios de qué estoy generando yo, para qué lo estoy utilizando, si solamente es para protegerme de la gente externa o protegerme de mis malas actitudes, de mis deficiencias en el desarrollo espiritual. Cuando esto es así, entonces las cosas se tornan totalmente diferentes, porque en lugar de ser entonces un objeto de decoración o que transmita a los demás que simplemente estoy protegido, se convierte en un grillete que me limita a mí y a mis malas acciones y actitudes a seguirlas desarrollando. ¿Se entendió esta parte? Entonces, no necesariamente tiene que ser una parte, un hilo rojo. O sea, puede ser cualquier objeto que esté intencionado específicamente de esta forma. Creo que ya me pasé media hora, no sé, cómo vamos de tiempo. Y bueno, hasta aquí llegaría yo con esta presentación y no sé si hay preguntas o dudas. Está bien, doctor. Hay algunas preguntas en relación a lo que se vio, porque tienen las dudas muchas personas o varias personas en decir, bueno, está bien en todo esto, pero, por ejemplo, ¿cómo interviene Healy para protegernos? Ok. Healy en este aspecto, hay cosas obviamente que nosotros todavía no estamos del todo conscientes que recibimos este tipo de situaciones, o que muchas de las cosas en mi vida son causas precisamente por este tipo de influencias negativas. Entonces, cuando en el Healy a mí me sale esa parte que tengo que usar protección, es precisamente por eso, porque estoy siendo vulnerable a recibir este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué debo hacer con el Healy? Obviamente utilizar los propios programas de protección que me levanten también mi campo electromagnético. En este caso, no solamente el programa de protección, puede ser también incluso sistema inmunológico, puede ser también la parte de desarrollo del alma, puede ser también la parte que utilizamos para pulmón, sistema linfático, o sea, todo lo que tenga que ver con protección, los programas que tiene Healy, actúan no solamente en el campo físico, sino también en el campo vibracional y energético. Entonces, esa es la intención de utilizar todo esto, pero al estar consciente de que si soy vulnerable, es algo que también tengo que trabajar y no dejarle todo a Dios o al campo cuántico, a la conciencia universal, etcétera, sino también reconocer por qué estoy siendo vulnerable, por qué me están atacando de esta forma. ¿Me expliqué?
Ok, hay comentarios de gracias, doctor, gracias. Y aquí hay uno muy grande. Felicidades por ser concreto, doctor. Ser concreto refleja más confianza en lo que dice, le da más credibilidad y refleja profesionalismo como un instructor. Muchas Humilde gracias. sugerencia, se reflejaría más credibilidad si eliminara me hice entender, se entendió, esta parte se comprendió, etc. Bueno, es que yo soy me retroalimento de ustedes. Muchas Muy gracias. agradecido, doctor, por este conocimiento de esta noche. Excelente, gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias, doctor. Me encantó el tema. Y bueno, muchas gracias de todo el mundo, doctor. Agradecimientos por No, muchas esta. gracias a ustedes. Y bueno, Gracias, hay gracias. una pregunta que dice, bueno, ¿y dónde conseguimos un poco de hilo rojo? En las tiendas de Kabbalah, normalmente, hay varias tiendas, o en internet también. No es económico porque también tiene su proceso, ¿no? O sea, son hilos que normalmente vienen de la nación judía, porque fueron hilos que fueron incluso puestos en la tumba de Raquel, una de los patriarcas de la nación judía, y tiene su razón de ser. Por eso es que son un poquito costosos. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan. Pero repito, no solamente es el hilo rojo. Puede ser cualquier otro tipo de instrumento que ustedes intencionen. Ese es el valor de la física cuántica. Cuando ustedes utilizan este tipo de situaciones o cuando ustedes le regalan algo a alguien para proteger a esa persona, con esa intención, por el amor que ustedes sienten, ya tienen un factor, pues sí, un efecto de protección. Y es importante hacérselo saber a la persona, para que también ella sea congruente. Y si pueden transmitirle de esta forma, más bien, transmitirle de manera rápida o concreta algo de lo que vimos hoy, va a ser muy útil, porque eso va a permitir que la persona también empiece un proceso de desarrollo de conciencia. Entonces, eso es lo importante. O sea, no necesariamente tiene que ser el hilo rojo de la Kabbalah, y tampoco tengo que ser cabalista para hacerlo, ¿no? Pero, si no tengo el hilo rojo, puedo utilizar otro tipo de instrumentos. Pero sí es importante que sea en la mano izquierda, por favor. Listo. Igual, muchas gracias, gracias, bendiciones. Por ahí Felicia Sánchez dice, no entendí cómo aplicar y cuál es el Gili y cuáles son los programas de protección. Bueno, hoy en algunos dispositivos que no han sido actualizados, todavía viene la palabra o el programa de protección como tal. En algunos ya, o la mayoría, ya cambiaron el nombre por la traducción. En lugar de protección dice defensa bioenergética. Entonces, en defensa bioenergética viene precisamente toda esta parte de protección desde geopatías, protección sutil, protección general, protección a la electrosensibilidad. Entonces, pues es bueno que recurran a estos programas, como lo mencionó el doctor. Así es. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, Dani, de mi parte ha sido todo. Está muy bien, Y doctor. Pues nada más felicitaciones y siguen las felicitaciones. muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar presentes y por permitirme transmitir esta información. Esto lo pidieron algunos de ustedes, entre ellos Rosy. Por eso espero que haya estado presente. Y bueno, de mi parte es todo. De verdad les agradezco muchísimo su presencia y su paciencia conmigo. Diana tiene una pregunta, parece ser. Adelante, Diana. No, doctor, discúlpeme, es que iba a poner en el chat, dice, me fue la manita, discúlpeme. Perfecto, no, Muchas gracias, pero bueno, no, gracias, aprovecho para darle las gracias, estuvo muy buena la plática. gracias, Diana, gracias. Gracias, gusto en saludarlos. Igualmente. Y es que miren, al final de cuentas la intención es no transferirle solamente la carga a un objeto, ¿no? Sino que esa información me esté recordando del proceso evolutivo y de desarrollo personal que debo tener día con día, porque eso es un crecimiento personal diario y de años, no crean que es de la noche a la mañana. Entonces, cuando yo estoy consciente de ello, obviamente, pues, tengo que entender que esta vida y todos los días que esta la conforman, ese debe ser mi objetivo principal. Transformar mi personalidad, disfrutar de la vida y sin hacer daño a nadie, ¿no? Al final de cuentas. ¿Sale? Pues les agradezco muchísimo su atención. Dani, muchas gracias por la oportunidad. Y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. Claro que sí, doctor. Muchas gracias y un honor otra vez estar aquí con usted, compartiendo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia y que tengan una excelente noche.